nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Amante Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia hacia cada uno de nosotros. Imploramos la presencia de tu Espíritu, que tu gracia sea derramada en nuestras mentes, en nuestra alma, a fin de que tu Espíritu, oh Señor, sea nuestro Maestro y nuestro guía. Y como tú dices en Hebreos 1:2, que en estos últimos días tú no vas a enviar a nadie, que ibas a hablar por medio de tu Hijo. Y le hablaste a tu sierva, la hermana White, y los testimonios que tenemos es porque Cristo le habló a ella. Y queremos que sea Cristo quien nos hable, porque eso está allí en Hebreos 1:2. No es otro ser. Te rogamos, oh Señor, que abras nuestra mente a tu palabra y a los testimonios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada. Qué lindo texto. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Ese es un texto muy profundo, de la cual se centra el estudio. Y entonces nos invita a prepararnos para guardar el corazón, a encontrarnos con tu Dios, como lo dice el profeta Amós 4:12. Por tanto, así haré contigo, Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Mis amados hermanos, el propósito de Dios es prepararnos para encontrarnos un día con Él en el mar de vidrio, allá en el reino de los cielos. Ese es todo el plan y el propósito de Dios. Y lo ha desarrollado y lo va a terminar. Pero tristemente, Cristo le dijo a su sierva: vi que no debemos retrasar la venida del Señor. Dijo el ángel: preparaos, preparaos para lo que va a venir sobre la tierra. Correspondan vuestras obras a vuestra fe. Vi que el ánimo debe apoyarse en Dios, mis amados hermanos. Que debemos ejercer nuestra influencia en favor de Dios y su verdad. No podemos honrar al Señor mientras seamos negligentes e indiferentes. No podemos glorificarle cuando estamos descorazonados, cuando estamos tristes, abatidos, y vamos donde este hermano, vamos donde la otra hermana, donde quien sea, un ser humano, y le contamos nuestras tristezas. Estamos descorazonados y no le damos gloria a Dios. No es la forma de honrar a Dios Padre. Debemos tener fervor para asegurar nuestra propia salvación
y para salvar a otros. Para salvar a otros. Si lo que usted hace, lo que yo hago durante la semana, sea en un ministerio o sea un tipo de trabajo que hagamos para ganarnos el sustento, no asegura nuestra propia salvación y la salvación de otros, estamos perdiendo tiempo. Debemos conceder suma importancia a esto y considerar todo lo demás secundario. Vi que todo el cielo se interesaba, mis amados hermanos, en nuestra salvación. ¿Y por qué vamos a ser indiferentes cuando todo el cielo, Dios Padre, su Hijo Jesucristo, la cantidad de huestes angelicales están sumamente interesados en nuestra salvación? ¿Seremos negligentes como si fuese asunto de poca monta el que seamos salvos o perdidos? ¿Despreciaremos el sacrificio que hizo el Hijo de Dios por nosotros? Y déjenme decirle tristemente, la sierva dice que algunos han obrado así, han jugado con la misericordia que se les ofrecía y el desagrado de Dios pesa sobre ellos. No siempre habrá de quedar entristecido el Espíritu de Dios. Si se le contrista algo más, se apartará. Después que se haya hecho todo lo que Dios podía hacer para salvar a los hombres, y ellos por su vida hayan demostrado que desprecian la misericordia ofrecida por Jesús, la muerte será su parte y pagarán caro esa actitud. Será una muerte horrible, porque habrán de sufrir la agonía que Cristo soportó en la cruz para obtener la redención que ellos han rehusado, y se darán cuenta de lo que han perdido, la vida eterna y la herencia inmortal. El gran sacrificio que fue hecho para salvar las almas nos revela, mis amados hermanos, su valor. Cuando el alma preciosa se perdió para siempre. No hay oportunidad. Una vez se cierra el tiempo de gracia. Y observamos allí, en la palabra de Dios, a ese ángel con la balanza. ¿Del lado del bien o del lado del mal? Segunda de Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. El apóstol Pedro 4:5 nos dice, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 14:10 al 12, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, dará a Dios cuenta de sí mismo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:5, por tanto, no juzguéis antes de tiempo, hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces, cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Y Cristo le presentó a la sierva, a través de un ángel, le presentó, y un ángel de pies con una balanza de 2 platillos en cada mano, que pesaban los pensamientos y el interés del pueblo de Dios. ¿Dónde están mis pensamientos y mi interés como pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios? ¿Dónde están sus pensamientos y sus intereses? Especialmente el de los jóvenes. Si hay jóvenes que están escuchando, y Cristo te pregunta en esta mañana, ¿dónde están tus pensamientos? ¿Por qué Él está pesando tus pensamientos, mis pensamientos? ¿Y dónde está mi interés? ¿Hacer dinero? ¿Acumular títulos? ¿Acumular fama? ¿O en la obra de Cristo?
En el platillo de una balanza estaban los pensamientos y los intereses que tendían hacia el cielo. En el otro se hallaban los pensamientos y los intereses terrenales. En este platillo se arrojaba toda la lectura de cuentos, los pensamientos dedicados a los vestidos, a la ostentación, a la vanidad y al orgullo. Ah, mis amados hermanos, los ángeles de Dios, de pie, pesan con balanza los pensamientos de los que profesan ser hijos de Dios, de aquellos que se aseveran haber muerto al mundo y estar vivos para Dios. El platillo lleno con los pensamientos terrenales, la vanidad y el orgullo, baja rápidamente a pesar de que se agregaba pesa tras pesa al otro platillo. Pero mis amados hermanos, cada vez que estudiamos la palabra de Dios, cada vez que escuchamos la iglesia del aire, cuando estudiamos y escuchamos estos temas, tenemos más luz, tenemos más amonestaciones, tenemos más privilegios. Estos temas son para confirmar la fe del creyente. Ese es el propósito. Y tenemos dos, entonces, balanzas, los pensamientos e intereses. De los celestiales, el lado de misericordia, está la Biblia, están los testimonios, la luz, amonestaciones, privilegios, salvación, intereses eternos. Por el otro lado de la balanza terrenal, está el desagrado de Dios. Están los ídolos, la música, el cine, la literatura vana, filosófica, están en los vestidos, la ostentación, la vanidad, el orgullo, la negligencia, la indiferencia, la incredulidad, las cosas insensatas. Y necesitamos seguir estudiando la palabra de Dios para que el lado de la balanza de la misericordia de Dios esté a nuestro favor. Dijo el ángel, ¿pueden los tales entrar en el reino del cielo? No, nunca. Diles que la esperanza que ahora poseen es vana, y a menos que se arrepientan prestamente y obtengan la salvación, perecerán. Y observemos, el testimonio no dice que se arrepientan eventualmente, sino rápidamente, prestamente. Tanto los jóvenes como los de más edad tendrán que dar razón de su esperanza, pero sus mentes destinadas por Dios a cosas mejores, formadas para servirle perfectamente, se han esparcido en cosas insensatas, en vez de hacerlo en los intereses eternos. Esa mente que vaga de allí para acá es tan capaz de comprender la verdad, la evidencia de la palabra de Dios en favor del sábado, el verdadero fundamento de la esperanza del cristiano, cómo analizar las apariencias, los modales, los vestidos. Y a todos los que entregan su mente al placer que producen los cuentos insensatos y ociosos, alimentan sus facultades imaginativas, pero ante ellos se eclipsa el brillo de la palabra de Dios. La mente queda directamente separada de Dios y se destruye el interés por su preciosa palabra. Hay creyentes que cuando se le invita a estudiar la Biblia o se le invita a orar, botan expresiones, que no sea tan largo, oye, ora más corto, y entonces saben citar, torcer los testimonios, y dicen, la sierva del Señor recomienda que en oraciones públicas las oraciones deben ser cortas y al punto. Es como tuercen las escrituras. Es decir, con los cuentos insensatos y ociosos alimentamos el platillo de los intereses terrenales, mientras que con los intereses eternos alimentamos el platillo de los intereses celestiales. Se nos ha dado un libro para que guíe nuestros pies a través de los peligros, mis amados hermanos, mis amados jóvenes, de este oscuro mundo hasta el cielo. Tenemos un libro, no necesitamos estar en tinieblas ni en errores doctrinales. Yo tenía una doctrina ahí, siendo pastor, no la aceptaba, no la rechazaba, pero estaba ahí en el limbo.
no me aceptaba esa doctrina cuando estuve con la corporación. Cuando salí, empecé a investigar y oré y ayuné para que Dios me llevara a la verdad. Dios no va a permitir que ningún hijo sincero que lo busca a través de su palabra se pierda en un error doctrinal. Pero si estamos esperando que nos los vengan a dar en el platillo servido por esta cadena o por cualquier otra cadena o por algún grupo de WhatsApp, estamos perdidos. Su salvación, usted no la puede confiar por estos medios. Usted y yo tenemos que investigar personalmente para ver si eso es así. Sus páginas nos dicen cómo podemos escapar de la ira de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y también nos hablan de los sufrimientos de Cristo por nosotros y del gran sacrificio que hizo para que pudiésemos ser salvos y disfrutar de la presencia de Dios para siempre. Y si algunos son hallados faltos al final, habiendo oído la verdad como la han oído en esta tierra de luz, será culpa suya. Quedarán sin excusa. Mis amados hermanos, la palabra de Dios nos explica cómo podemos llegar a ser cristianos perfectos y a escapar de las últimas 7 plagas y a escapar de los errores doctrinales y mantenernos en los 7 pilares que nos dejaron nuestros pioneros adventistas del séptimo día. Pero ellos no se interesaron en absoluto en descubrirlo. Otras cosas distrajeron su mente, apreciaron los ídolos y despreciaron la santa palabra de Dios. Y muchos de los que profesan ser cristianos se han burlado de Dios. Y cuando su santa palabra los juzgue en el día postrero, serán hallados faltos. Esa palabra que ellos han descuidado para leer insulsos, cosas insípidas, libros de cuento, prueba sus vidas. Es la norma, mis amados hermanos, sus motivos, palabras y obras, como también el uso de su tiempo. Todas esas cosas son comparadas con la palabra escrita de Dios. Y si ellos son hallados faltos, sus casos quedarán decididos para siempre. Proverbio 4, 24 y 27. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti, mis amados hermanos, la iniquidad de labios. Tus ojos miren lo recto y tus párpados en derechura delante de ti. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. Y esta experiencia es una experiencia diaria con Cristo. Con Cristo. ¿Saben? Cristo ahora es nuestro abogado. Y como abogado, miren lo que hacen los abogados. Los abogados asesoran a su defendido y le dicen qué deben decir, a veces hasta qué expresiones deben manifestar, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque cuando lleguen al juicio, al final el abogado casi no podrá hacer nada, porque la sentencia la dará el juez. Ocurre con Cristo. Ahora Él es nuestro abogado. Ahora Él nos lleva a un autoexamen y nos va señalando, esto está mal, quita esto, pon esto. Y Cristo va poniendo ese amor si no lo tenemos. Y le pedimos, entonces Señor, yo no tengo amor, dame amor, enséñame a amar a mis semejantes. Así es. Todos tus caminos son ordenados. ¿Por quién? Por Cristo. En muchas ocasiones hemos estudiado en el campo de la santificación la importancia de la alimentación, de lo que entra por nuestra boca. Pero, ¿qué hay acerca de la importancia de lo que entra por las otras vías del alma? En Consejos sobre la Salud, página 65, párrafo 3, la vida de Daniel constituye una ilustración sagrada de lo que significa un carácter santificado. El concepto bíblico de la santificación tiene que ver con el hombre completo.
Por eso traje el concepto de lo que es alma o alma viviente. Es la totalidad del ser humano, la mente, el cuerpo. Y de la mente las intenciones, el motivo, la razón, lo que pensamos, el cuerpo, lo que comemos, qué le metemos a la boca, los ojos, qué miramos. Tiene que ver la santificación con el hombre completo, en su totalidad. Mente, carácter y personalidad, página 242, párrafo 2. Los malos hábitos se forman con más facilidad que los buenos y se los abandona con más dificultad. Es así. Los pecados que nos asedian tienen que ser vencidos y los malos sentimientos tienen que ser arraigados. Y un carácter santo y santas emociones han de ser engendrados en nosotros por el Espíritu de Dios, solamente nacidos, engendrados por Dios. Y esto no es, Varela usó un término transformación, no, pero esto no es transformación, esto es nuevo nacimiento. Este estudio trata sobre la importancia del cuidado de las avenidas del alma. ¿Cuáles son? Ya yo las mencioné, las voy a repetir. Tenemos la mención de dos, la boca y los ojos. Aparta de ti la iniquidad de la boca y tus ojos miren lo recto. Proverbios 4, 23 al 27. De esa manera tenemos que tener cuidado con nuestra boca, nuestros ojos, de tal manera lo que hablamos, cómo expresamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, eso es de vital importancia en nuestra experiencia cristiana. Los talentos, aunque sean pocos, han de ser usados. La pregunta que más nos interesa no es cuánto he recibido, sino qué estoy haciendo con lo que tengo. Y el desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos para con Dios y nuestros prójimos. Nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. Y la razón por qué, ahora tomando un ejemplo mundanal, las empresas están enviando a sus empleados a actualizarse continuamente, el Departamento de Educación lo mismo, porque según ellos vienen cosas nuevas, etcétera. Bueno, en el aspecto espiritual no podemos crecer si no le permitimos a Cristo que vaya actualizando y sacando esas cosas viejas que todavía afectan el desarrollo de nuestro carácter. Al hacer una profesión de fe en Cristo, nos comprometemos a desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el Maestro y debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección, a fin de que podamos realizar el mayor bien de que seamos capaces. ¿Qué importancia tiene preparar unos con buen gusto platos vegetarianos? Mucho. Si ahí lo está diciendo la sierva del Señor. Debemos desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el Maestro. El Señor tiene una gran obra que ha de ser hecha y Él recompensará en mayor escala en la vida futura a los que presten un servicio más fiel y voluntario en la vida presente. Y es que es algo bien importante. Nosotros los creyentes no hacemos las cosas, sea de la casa, sea de nuestro ministerio, lo que tengamos que hacer, no lo hacemos para agradar al ser humano, es para agradar a Cristo. Cuando el esposo o la esposa se dicen, yo no hago esto para agradarte a ti, es para agradar a mi Señor Jesús, óigame, siéntase feliz, porque lo va a hacer para Jesús y usted lo va a disfrutar. Porque cuando se hace para el hombre, ya es egoísmo. Y el egoísmo es pecado. El Señor escoge sus propios agentes.
y cada día, bajo diferentes circunstancias, los prueba en su plan de acción. En cada esfuerzo hecho de todo corazón para realizar su plan, Él escoge a sus agentes, no porque sean perfectos, sino porque mediante la relación con Él pueden alcanzar la perfección. Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse un blanco elevado. Nunca debiéramos rebajar la norma de justicia a fin de contemporizar, o sea, acomodarse una persona al gusto, deseo ajeno por respeto o por interés, sino hacerlo para Cristo. Necesitamos comprender qué es pecado. Es la imperfección del carácter. En Dios se hallan todos los atributos justos del carácter, como un todo perfecto y armonioso. Y cada uno de los que recibe a Cristo como su Salvador personal, tiene, por la gracia de Cristo morando en él, el privilegio de poseer esos atributos. Esos atributos. Y todos los que quieren ser obreros juntamente con Dios deben esforzarse por alcanzar la perfección en cada órgano del cuerpo y en cada cualidad de la mente. La verdadera educación es la preparación de las facultades mentales y morales para la ejecución de todo deber. Es el adiestramiento del cuerpo, la mente y el alma para el servicio divino. Esta es la educación que perdurará para la vida eterna. Sí, como podemos ver, el cuidado de las avenidas del alma está íntimamente relacionado con la verdadera educación y el desarrollo del carácter para la vida eterna. Pero, sin embargo, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea un asunto fácil lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, cabal, no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales, realizados por los méritos y la gracia y el poder de Cristo Jesús. Dios da los talentos, Dios da las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Porque ahí está el conflicto. Ahí está el conflicto. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Nadie lo diga. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Porque es cierto, usted y yo no tenemos poder para remediar los defectos de nuestro carácter. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Lo único que nos corresponde a nosotros para obtener y ir venciendo esos defectos de carácter es que Cristo mora en nosotros. Cristo mora en nosotros. Y soltarle el control. Soltarle la voluntad, Señor, no es mi voluntad, es la tuya. Pero me voy a dar contra la pared. Alabado sea el nombre del Señor. Tiene un propósito. Porque ese yo tiene que morir. De lo contrario, no nos vistamos que no llegamos. Permaneced firmes como Daniel, el hombre de estado a quien ninguna tentación pudo corromper. No chasqueéis a aquel que os amó de tal manera que dio su propia vida para expiar vuestros pecados. Sin mí nada podéis hacer, lo dijo Jesús. Juan 15:5. Sin Cristo, nada. Después
Usted y yo podemos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, voluntad, pero esas son obras de muerte que le apestan a Dios, le dan asquerosidad, le dan náusea. Pero cuando usted y yo reconocemos que separado de Cristo ni un pan podemos hacer, ni un buen almuerzo podemos preparar, o un buen desayuno podemos preparar, o echar la ropa a lavar, separado de Cristo, no va a tener buen sabor. Nos podrán decir que sabe bien, pero a Dios le sabe mal. Pero cuando estamos unidos con Cristo, Él hace la diferencia. Él le pone sazón a nuestras vidas, porque no son mis obras ni las suyas, son las obras de Cristo. No es mi poder ni el poder suyo, no lo tenemos, es el poder de Cristo. Dice, recordad esto, si habéis cometido errores, ganáis ciertamente una victoria, si lo veis y los consideráis señales de advertencia. De ese modo transformáis la derrota en victoria, chasqueando al enemigo y honrando a vuestro Redentor. Palabra de vida del Gran Maestro, página 267, párrafo 2. Dios requiere el adiestramiento de las facultades mentales. Él se propone que sus siervos posean una inteligencia y más claro discernimiento que los mundanos. Y le desagradan a aquellos que son demasiado descuidados o indolentes para llegar a ser obreros eficientes, bien informados. Tenemos que estar informados, hay que leer la palabra de Dios, hay que leer los testimonios. El Señor nos manda que lo amemos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza y con toda la mente. Esto nos impone la obligación de desarrollar el intelecto hasta la máxima capacidad, para que podamos conocer y amar a nuestro Creador con todo el entendimiento, con toda la razón. Cuando demanden razón del por qué amamos a Cristo y a Dios Padre, Él nos va a dar las palabras. Si el intelecto es colocado bajo el dominio del Espíritu de Dios, cuanto más se lo cultiva, más eficazmente puede ser usado en el servicio de Dios. Así que tenemos que cuidar las avenidas del alma. En cuanto a la boca, sobre cada familia, sobre cada cristiano individual descansa el deber de cerrar el camino a las conversaciones impuras. Cuando estamos en compañía de aquellos que se permiten una conversación frívola, es nuestro deber cambiar, si es posible, el tema. Con la ayuda de la gracia de Dios debiéramos tranquilamente dejar caer una palabra o introducir un tema que cambie el giro de la conversación hacia un cauce provechoso. Y ella no solamente invita a los jóvenes, esto es para nosotros los adultos también. Sobre toda cosa guardada, es el consejo del sabio Salomón. Dice, guarda tu corazón, porque Él es la fuente de la vida. Tal como piensa el hombre en su corazón, así es Él. Proverbios 23:7. El corazón, la mente, debe ser renovada por la gracia divina, el que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso, sin la ayuda de la gracia de Cristo, edifica su casa sobre las arenas movedizas. La verá derribarse en las fieras tempestades de la tentación. Y mis amados hermanos, el testigo fiel en Apocalipsis 3:14 al 19 nos da la amonestación. No tenemos capacidad natural para amar, Juan 5:42 y Jeremías 6:10, y por ello debemos ser renovados por la gracia divina. No tenemos esa capacidad natural para amar. Amar a nuestra familia, amar a nuestros hermanos en la fe, que esa es la familia más importante que la familia de sangre. Y esa es nuestra primaria
familia. Una vez Cristo nos aceptó en su reino y el Padre nos declaró hijos de Él. La familia más importante de los creyentes son sus hermanos en la fe. No son sus parientes de sangre, inconversos, no lo son. Pero no tenemos esa capacidad para amar. Entonces, debemos pedirle al Padre que nos dé de su amor, nos implante su amor, pero nos enseñe a amar, porque no tenemos las dos cosas. No tenemos el amor y cuando lo tengamos no sabemos amar. Creemos saber amar. Y lo que el mundo enseña como amar, esa es otra cosa, eso es egoísmo. El hombre sin Cristo, y menos el padre de la mentira, no tiene ni la noción de lo que es amor. La tuvo antes de haber caído, pero después la perdió. De tal manera que el mundo no nos puede enseñar a amar, pero Cristo sí. Cristo sí. Debemos pedir a Dios la capacidad para amar. Debemos pedir un corazón nuevo. Y mis amados hermanos, esto es amar a todos de todas las naciones. En el pueblo de Dios no hay distinción de raza, cultura, nacionalidad, no. Todos somos ciudadanos del reino de Cristo. Se perdió ya lo de la tierra. Que si este es de este país, el otro es de otro país, el otro... No, ahora nos identificamos como ciudadanos del reino de Cristo. Y tenemos que empezar a hablarnos en esos términos. Porque esto aquí es pasajero y ya pronto se acaba. Y nos vamos con Cristo para su reino. Aquí somos inmigrantes. Usted y yo somos inmigrantes. Somos ilegales. Y nos van a dar persecución. Como Trump le va a dar persecución a los hondureños si intentan cruzar la frontera. Y un día nos van a perseguir porque no somos ciudadanos de este reino. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a amarnos indistintamente de donde seamos, porque ya eso se perdió. Ya yo no soy panameño, usted no es puertorriqueño, usted no es dominicana, usted no es mexicana, usted no es peruana. No, somos ciudadanos del reino de Cristo. Y déjeme decirle, somos ilegales, porque este no es nuestro reino, este no es nuestro país, nuestra tierra. El que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso sin la ayuda de la gracia de Cristo, edifica sobre arena movediza. Los hombres necesitan aprender que no pueden poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia, sino cuando reciben la gracia de Cristo. Esta es lo que capacita al hombre para obedecer las leyes de Dios y para librarse de la esclavitud de los malos hábitos. Es el único poder, mis amados hermanos, porque la justicia de Dios en Él se revela. Romanos 1:16. La justicia de Dios, que es Cristo, es poder de Dios. Y ese poder es que nos va a librar del pecado, de la esclavitud de los malos hábitos. Y es el poder que puede hacerle frente en el buen camino y permanecer a Él. Cristo vino a nuestro mundo para desarrollar ese carácter perfecto que demanda la ley. Y Él pudo desarrollar ese carácter perfecto y pudo obedecer la ley de su Padre a la perfección. Porque Él sí tenía la capacidad para amar. Y el amor verdadero obedece la ley. Él murió por nuestros pecados para pagar la paga del pecado, que es muerte, la segunda, no la primera, la segunda muerte, y la muerte segunda. Y posteriormente ascendió al santuario celestial para ser nuestro gran sumo sacerdote. Muchas personas se modelan, pulen, hermosean por sus propios esfuerzos, pero no pueden llegar a ser piedras vivas, porque no están en comunión con Cristo. Sin esta comunión, mis amados hermanos, el hombre no puede salvarse. Sin la vida de Cristo
en nosotros, deseado de toda la gente, página 551, párrafo 2. Sin la vida de Cristo en nosotros, alabado sea el nombre de nuestro Dios Padre, no podemos resistir los embates de la tentación. Sin la vida de Cristo en nosotros. ¿Y saben por qué muchos son derrotados? Porque están pidiendo otro poder que el Padre no tiene, ni se lo va a dar. Solamente hay un poder en el cual podemos ser salvos del pecado y de la muerte y de vencer las tentaciones. Solamente hay un nombre dado a los hombres debajo de la tierra en que podamos ser vencedores, el nombre de Cristo Jesús. Si por mis propios esfuerzos me pulo, hermoseo, modelo, me modelaré a la semejanza de mi padre el diablo. Es por esto que necesito el ministerio sumo sacerdotal celestial de Cristo. Primero, para ser declarado obediente en el cielo. Segundo, para que Cristo derrame su espíritu, que es la lluvia temprana, como agente regenerador. Pero para que el ministerio sumo sacerdotal de Cristo pueda tener valor alguno, primeramente, ¿qué debemos hacer? Debemos dedicar atención especial a los que están esclavizados por los malos hábitos y conducirlo a la cruz de Cristo. Sí. Hemos sido comprados por un precio, mis amados hermanos. Por lo tanto, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que son suyos. No hemos de negarlo por un acto de intemperancia, pues el unigénito Hijo de Dios nos ha comprado a un infinito costo, el mismo sacrificio de su vida. No murió por nosotros para que nos convirtiéramos en esclavos, siguiéramos con los malos hábitos, sino para que llegáramos a ser hijos e hijas de Dios que le sirven con todas las facultades del ser. Pero si usted y yo consentimos en vanas imaginaciones, permitiendo que nuestra mente se ocupe de temas impuros, en cierto grado somos tan culpables delante de Dios como si sus pensamientos, los míos, se tradujeran en acción. Todo lo que impide la acción es la falta de oportunidad. Y forjar fantasías y hacerse castillo en el aire son hábitos malos y excesivamente peligrosos. Porque una vez se han establecido, es casi imposible romper con hábitos tales y dirigir los pensamientos a temas puros, santos y elevadores. Usted y yo tenemos que pedirle a Cristo que nos convierta en un fiel centinela, que nos lleve a vigilar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, todos sus sentidos, si desea dominar su mente e impedir que vanos y corruptos pensamientos mancillen nuestra alma. El poder de la gracia de Cristo únicamente puede realizar esta obra tan deseable. Necesitamos entonces cooperar con Cristo. Ahora, la gracia de Cristo, su espíritu habitante como agente regenerador, no es un agente mágico que transforma al ser humano de la noche a la mañana, sin esfuerzo humano, sin lucha agonizante, sin derramar nuestra alma al Señor. El poder divino no sirve de nada. Una oración casual por ahí, Señor, llévame a morir al yo, pero esa oración fue por ahí como que hay que luchar en oración, en agonía. Entonces así el Señor nos otorgue los dones del Espíritu. Y cuando nos dejamos caer en los malos hábitos, esa debilidad y ese fracaso es completamente nuestro. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse. Y solamente mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los sanos principios, especialmente de los que habló nuestra hermana anteriormente, se puede alcanzar la victoria. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismo. Todos los que están capacitados para ser de utilidad
deben ser educados mediante la severa disciplina mental y moral, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. El que decida, mis amados hermanos, entrar en el reino espiritual, descubrirá que todos los poderes y las pasiones de una naturaleza sin regenerar, sostenidos por las fuerzas del reino de las tinieblas, se despliegan contra él. El egoísmo y el orgullo resistirán todo lo que revelaría su pecaminosidad. No podemos, por nosotros mismos, vencer los deseos y hábitos malos que luchan por el dominio. No podemos vencer al enemigo poderoso que nos retiene cautivos. Únicamente Cristo puede darnos la victoria. Él desea que disfrutemos del dominio sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia voluntad y costumbre. Pero no puede obrar, mis amados hermanos y hermanas, en nosotros sin nuestro consentimiento y cooperación. El Espíritu de Cristo obra por las facultades y los poderes otorgados a ese creyente. Nuestras energías han de cooperar con Dios. Mis amados hermanos, discurso maestro de Jesucristo, página 120, párrafo 1, no se gana la victoria sin mucha oración ferviente, sin humillar el yo a cada paso. Nuestra voluntad no ha de verse forzada a cooperar con los agentes divinos, debe someterse de buen grado, aunque fuera posible que Él nos impusiera la influencia del Espíritu de Dios con una intensidad 100 veces mayor. Eso no nos haría necesariamente cristianas, personas listas para el cielo. No se destruiría el baluarte de Satanás, porque la voluntad debe colocarse de parte de la voluntad de Dios. El Espíritu de Cristo, y tengamos esto presente, debemos permitir que Él more en nosotros. Por nosotros mismos no podemos someter la voluntad de Dios, nuestros propósitos, deseos e inclinaciones, pero si estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya, Dios cumplirá la tarea por nosotros, aún refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5. Entonces, nos ocuparemos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios producirá en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto, el someter nuestra voluntad y el estar dedicados a la comunión con Cristo, esto no le gusta al enemigo. Y él va a utilizar directamente a nuestros seres amados, puede ser a su esposa, su esposo, a sus hijos. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Tú lees mucho la Biblia? El marido dice, ya es una fanática. Nada más se la pasa en esa cadena. No, y no están argumentando que ella descuida la casa, que ella no los atiende. No. Están atacándole su relación con Cristo, o a Él, dependiendo. Porque no tiene argumento. En el sentido de que está descuidada, ya no cocina, ya no lava, porque está estudiando la Biblia y no hace sus deberes, o el esposo ya no sale a trabajar porque se la pasa solamente con el libro abierto y estudiando y orando, y empiezan a atacarlos. Sin embargo, tenemos que hacer algo para resistir la tentación. Los que no quieren ser víctimas de las acechanzas de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Deben abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacíe al azar en todos los temas que sugiera el adversario de las almas. Y tenemos que ponerle barreras. Por ejemplo,
si su hijo o algún miembro de su familia cercana está acostumbrado a leerle noticias denigrantes, usted tiene que ponerle una barrera. Hijo, no quiero escuchar esas noticias. Mamá, o papá, pero no las quiero escuchar. Te recomendaría que tú no las escuches ni las leas, porque ensucian nuestras mentes. Hoy en día las noticias no son buenas nuevas, son malas nuevas, y ensucian nuestra mente. Dice el apóstol Pedro, por eso ceñid vuestras mentes, sed sobrios, no os conforméis a los malos deseos que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. Antes, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Y en Filipenses 4:8, el apóstol Pablo, inspirado por Cristo, dijo, todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el único que reúne todo eso es Cristo Jesús. Nuestros pensamientos deben girar en Él. Esto requiere ferviente oración y vigilancia incesante. Habrá de ayudarnos la influencia permanente de Cristo, que atraerá la mente hacia lo alto y la habituará a pensar únicamente en cosas santas y puras. Debemos estudiar diligentemente, con temor, con reverencia, la santa palabra de Dios. El salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Su mente, con guardar tu palabra, Salmo 119:9. Y añade, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que ese es el arma poderosa que Cristo nos ofrece, su palabra. Y miremos las claves que podemos usar, los armamentos que Cristo nos ofrece. La oración incesante y perseverante. La vigilancia incesante. ¿No? La influencia permanente del Espíritu de Cristo. Estudiar diligentemente la palabra de Dios. Compartir la fe con los no creyentes. Reafirmar la fe de los creyentes, sea orando con ese creyente o compartiendo un testimonio. Elaborando un buen pan saludable es más poderoso que un sermón. Porque ya los panes hoy en día es pura basura, es toxina, es veneno. Apoyando un ministerio de sostén propio con sus talentos y con sus recursos económicos y su tiempo. Hay que hacer esa guerra abierta cuando nos oponemos a los malos hábitos. Esto ofrecen la más rigurosa resistencia, pero si la lucha prosigue en el nombre de Cristo con energía y perseverancia, vamos a vencer. La única seguridad para el alma consiste en pensar bien, pues acerca del hombre se nos dice cuáles son los pensamientos íntimos, tal es el Proverbios 23:7. El poder del dominio propio aumenta a través del ejercicio. Lo que al principio parece difícil se vuelve más fácil con la práctica, hasta que los buenos pensamientos y acciones llegan a ser habituales. Y termino, mis amados hermanos. La hermana White llegó a escribirle a muchas personas, algunos amonestados, otros con exhortaciones. Y miramos que le conmueve las palabras de amonestación y les traen la belleza de Cristo y la gloria de la vida eterna. Pero sin embargo, muchos de ellos rehusaron entrar en batallas contra el yo y rehusaron renunciar a sus malos hábitos. En Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 120, 102, muchos son atraídos por la belleza de Cristo y la gloria del cielo, y sin embargo rehuyen las únicas condiciones por las cuales pueden obtenerlas, la belleza de Cristo.
Prefieren las bellezas terrenales, mundanales, que la belleza del carácter de Cristo. Hay muchos en el camino ancho que no están del todo satisfechos con la senda en que andan. Anhelan escapar de la esclavitud del pecado y tratan de resistir sus costumbres pecaminosas con sus propias fuerzas. Miran el camino angosto y la puerta estrecha. Pero el placer egoísta, el amor al mundo, el orgullo, la ambición profana alzan una barrera entre ellos y Cristo. ¡Qué tristeza! Y la renuncia a su propia voluntad y a cuanto escogieron como objeto de su afecto o ambición exige un sacrificio ante el cual vacilan, se estremecen y retroceden. Muchos, Lucas 13:24, procurarán entrar y no podrán. Desean el bien, hacen el esfuerzo para obtenerlo, pero no lo escogen. No tienen un propósito firme de procurarlo a toda costa. Por ende, mis amados hermanos, esta es una experiencia diaria, íntima, personal, entre uno y Cristo. Porque en Hebreos 12:4, y termino este estudio, en vuestra lucha contra el pecado, abro paréntesis, el yo o el feo carácter no semejante al de Cristo, no habéis resistido hasta verter sangre. En vuestra lucha contra el pecado, no habéis resistido hasta verter sangre. Tenemos que caer de rodillas y no levantarnos de allí hasta obtener la victoria sobre alguna área de nuestro feo carácter. No levantarnos de allí diariamente hasta que el yo haya sido crucificado y Cristo sea ensalzado. Que los demás no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo, no otro ser, no otro espíritu, el espíritu de Cristo. Y Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Que Dios nos bendiga y nos dé su gracia para vivir y estar caminando con Cristo porque Él mora en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, pastor, por ese mensaje. Otro llamado más que el Padre Celestial nos hace a cada uno de nosotros, mis amados. Creo que Dios nos ha hablado en esta mañana de muchas formas y, verdad, Dios nos ayude, aunque Él quiere hacerlo, o que nosotros nos pongamos a la disposición de nuestro Dios para hacer su voluntad. Pastor, ¿nos puede tener una oración? Gracias por un mensaje tan glorioso como este. Sí. Los que se puedan arrodillar en sus casas, pueden hacerlo. Amante Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre ahora y para siempre. Padre eterno, nos gozamos en escuchar tu palabra. Nos gozamos en contemplar el carácter de tu Hijo. Nos gozamos en contemplar la vida que Cristo vivió mientras estuvo sobre esta tierra. Nos gozamos al contemplarlo en la cruz del Calvario. Y nos gozamos al acercarnos al trono de tu misericordia, del lugar santísimo del santuario celestial. Gracias, Padre eterno, porque tu interés en nuestra salvación no ha decaído, no se ha cerrado. Todavía extiendes tu misericordia sobre nosotros, tu pueblo, un pueblo rebelde, duro de servir, un pueblo con un carácter horrible, oh Señor, un pueblo que todavía probablemente tenemos cosas o costumbres del mundo y no queremos desarraigarnos de ella. Perdónanos, Padre eterno. Lávanos con la sangre preciosa de Cristo Jesús.
concédenos la presencia de Cristo en nuestras mentes, porque tú quieres que tengamos la mente de tu Hijo amado. Te pedimos, oh Señor, que vengas a morar en este cuerpo mortal, te quedes allí, habites en nosotros, hagas de nuestro cuerpo y nuestra mente tu habitación, tu posesión, oh Señor. Gracias por la riqueza de la belleza del carácter de Cristo Jesús. Esas son las mayores riquezas que tú quieres darnos, oh Señor. Y en esta mañana muchos de nosotros aceptamos la riqueza del carácter de Cristo Jesús. Y dejamos la pobreza para ser ricos en Cristo Jesús. Gracias por amarnos. Gracias por escucharnos. Entre tu pueblo, Señor, hay enfermos y enfermas físicamente. Te rogamos, Padre, que hagan de Cristo su médico, porque mientras estén en dos aguas, Cristo no hará el milagro. Y tenemos que lanzarnos por fe, sea que vivamos o muramos, pero en Cristo Jesús. Pero tú no nos quieres en dos aguas, donde obra el enemigo y pretendemos que Cristo obre en nosotros. Jamás. Así que bendiga a cada enfermo de tu pueblo para que se decidan por Cristo Jesús, sea que vivan o sean que sean llamados al descanso. Pon tu mano sanadora sobre ellos, oh Señor. Dale la fe de Jesús y llénalos de tu espíritu. Gracias por escucharnos. Gracias por amarnos. Bendiciones que te las pedimos, que no merecemos, oh Señor, pero te la pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, nuestro amado Redentor, Cristo Jesús. Amén. Amén.